Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, o sea, Dios me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer, porque él ha sido asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me crees? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto ustedes no la oyen, porque no son de Dios. Santo Dios. Se molestó Jesucristo, porque estaba enseñándoles las obras que tiene que hacer un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios, las obras que tiene que hacer son las obras que te manda la Biblia. Si la Biblia dice que tienes que orar diariamente. Si la Biblia dice que tienes que perdonar, tienes que perdonar. Si la Biblia dice que tienes que obedecer y sujetarte a tus padres, tienes que amar, obedecer, sujetarte a tus padres. Si la Biblia dice sujétate a tu esposo, tienes que hacerlo. Si la Biblia dice ama a tus hijos, tienes que hacerlo. La Biblia dice ama a tus enemigos, tienes que hacerlo. Por eso Jesús les enseñaba y les decía: vosotros no son hijos de Dios, porque los hijos de Dios no son homicidas, no son mentirosos, no son falsos, no son hipócritas. Todo lo que Jesús le dice a ellos. Y finalmente le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre quieres hacer. Porque el diablo le encanta hacer lo que a Dios no le agrada. Poder en la sangre de Cristo. Por eso hay cuantos cristianos que tienen doble vida, hermano. Cristianos que tienen doble vida. Yo tengo amigos cristianos y justamente uno de estos días me encontré un amigo antiguo que yo siempre le he visto andando en malos pasos. Pero uno de estos días me enteré que era hermano. Y luego me acerco a él y le digo: oye, tú eras hermano, y yo no sabía. Pero si yo nunca te conocí, hermano, le digo. Y me dice: sí, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo, me dice. Ya no le dije más, porque hay gente así, que está en el mundo y convive con las cosas del mundo. Canta, porque hay gente que canta en la iglesia y cantan en el mundo también. Hay cantantes, mujeres y hombres, que cantan en las orquestas, salen ahí cantando con los borrachos, cantando en la discoteca, en todo lo que te mandan cantar, por dinero. Oye, hermano, por dinero hay que cambiar de trabajo. Por dinero no puedes tener tu cantina. Tienes que botar esa cantina y hacer otra cosa. Por dinero no vas a vender cerveza. ¿Ah? Si tú eres cristiano y eres bailarina, no vas a seguir siendo bailarina, pues. Eres prostituta y te entregas a Cristo, tienes que dejar de ser prostituta. Tienes que dejar de ser ladrón si ahora eres cristiano. Pero hoy día los pastores son terribles, hermano. Y los que aconsejan eso son los pastores. Tienen músicos: no te preocupes, trabaja nomás, ese es tu trabajo en el mundo, anda, toca con las orquestas, toca ahí con los borrachos, ese es tu trabajo. ¿Quién le dice eso? Los pastores, hermano. Ellos son los que aconsejan a los músicos.
Y conozco a varios de ellos. Varios pastores de ellos conozco yo, cómo le aconsejan. Anda nomás, es tu trabajo, dice. O sea que cualquier cosa es trabajo. No, hermano, no estuvimos en un mundo engañado por el diablo. En un mundo engañado. O sea, puede ser posible que tú, pues, porque eres hermano, vas a trabajar en una empresa que hace armas o con gente que vende drogas. No puede ser posible, hermano. Pues conocí hermanos que vendían hasta armas, hermano. Un día un hermano me estaba vendiendo una pistola. Pastor, venga, me llamó un pastor. Usted necesita protección, yo vendo. Y sacó de su bolsa. Aquí ven, ¿qué cosa? Le digo, arrepiéntete tú, sinvergüenza. ¿Tú eres hermano? No, sí, yo le he vendido a varios pastores para que se cuiden. Oye, hermano, parece un chiste, pero es verdad. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es santo. El evangelio es santo. Por eso, ¿cuántas mujeres estarán aburridas de su falda, no? Y querrán irse con chorcito, querrán andar con pantalón. ¿Cuántas mujeres se aburrirán, no? Cristianas, ya estoy harta del evangélico pentecostal. Quiero irme a otra iglesia, me permitan vestirme con licra. Quiero salir con mi chorcito. Y yo a veces a la cara, cuando miro a las hermanas, la veo traumada, a veces como que ya no resisten. ¿Y por qué? Porque no oran. Porque no oran nunca, oran cuando se acuerdan. Una vez a la semana, una vez al mes. No oran, no ayunan. ¿Cómo van a tener fuerza para vencer su propia carne? No tienen fuerza. Por eso que andan pensando tonterías. Solo en pecar. ¿Cómo puede ser posible? Ya lo dejo ahí, hermano. Por eso Jesucristo le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero antes de ellos esos hombres le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Lo insultaron a Jesucristo, hermano. Y Jesús no se molestó a la primera. Después ya Jesucristo le da una exhortación. Poder en la sangre de Cristo. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios, hermano. ¿Están aquí? Poder en la sangre de Cristo. Ahora su Biblia también. Ahora su Biblia. Mateo 13, 39. San Mateo 13, 39. Allí fije su mirada. También habla las acechanzas del diablo. Mateo 13, 39. Dice así, hermano, fíjese ahí. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Dice, versículo 36, vamos a leer, desde ahí. Entonces, cuando la gente fue despedida, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, acercándose a él sus discípulos, le dijeron a Jesús: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús le dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del diablo. Los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, mi hermano. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesucristo explicando la parábola, donde el diablo comienza a acechar, porque el diablo comienza a acechar
la obra de Dios. Así como acechó a Cristo en la tentación del desierto. Así como acechó a Cristo usando los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. A todo aquel que se le ponía al frente, lo usaba para querer desafiar a Jesucristo. Aquí también encontramos Jesucristo explicando cómo el diablo comienza a trabajar contra la iglesia. Y no solamente contra la iglesia, contra tu casa, contra todo lo que hay alrededor de ti. Por eso él dice, Jesucristo, que hay una parábola del trigo y la cizaña que está en el verso 24, si la pueden mirar. Jesús le refirió una historia, una parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo fue que lo sembró? ¿Cuándo fue que lo sembró? Cuando dormían. ¿Y qué significa dormir? Cuando estás descuidado espiritualmente. Cuando estás dormido y no atiendes lo que está pasando a tu alrededor. Llega el diablo y siembra la cizaña. Busca el momento más oportuno y lo siembra. De manera que uno no se da cuenta. Él busca el momento exacto. Porque él no duerme, pues hermano. El diablo no duerme. Él todo el día, a cada instante, está pensando qué hacer. Está reafinando sus cosas. Está siendo mejor cada vez contra el pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da capacidad de entendimiento. Dice entonces, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña entonces? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Por eso es Dios quien saca las cizañas de la iglesia. No somos nosotros. Dios emplea alguna situación, ve algo que pasa en la iglesia y aprovecha para sacar la cizaña, a limpiar la iglesia. Eso pasa en todas las iglesias. Dios aprovecha eso, porque la cizaña destruye. La cizaña es una plantita igualita al trigo. Tiene toda su semilla igual al trigo, igualito es. No hay diferencia. La única diferencia es que aún la semilla se usa para comer y la otra semilla no se usa porque es semilla que no sirve. ¿Ve? Los frutos del trigo alimentan a las personas. En cambio la cizaña no tiene fruto, solamente estorba y confunde. Así hay muchos hermanos en las iglesias que no tienen fruto y solamente vienen a la iglesia a estorbar y a confundir a los hermanos. Los confunden con nuevas doctrinas, los confunden con cosas que ellos son desobedientes, los confunden con algunos pensamientos que tienen, pero a veces es necesario. Hasta que Dios los arranca porque ya no tienen parte ni suerte. Pero mira lo que dice aquí, en el verso número 30. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarle manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero colocarlo. Y ahí viene la explicación, porque ni los apóstoles habían entendido por qué Jesús relataba esta historia. Jesús, explícanos, dice en otra parte de la Biblia, explícanos esa parábola.
Y Jesús le dice, ¿qué? ¿También ustedes son sin entendimiento? Le dice, ¿ustedes no tienen entendimiento? Porque uno tiene que entender el mensaje. Tiene que entender el mensaje. Y el mensaje era, en el versículo 27, ahí está el mensaje. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del diablo. El enemigo que los sembró es el diablo. La cosecha es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará Jesucristo a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Y por qué no entienden algunos? Porque Jesucristo dijo que las parábolas que él hablaba era para que los que teniendo ojo no vean, y los que teniendo oído no oigan, y no se arrepientan, porque no les es dado a ellos el arrepentimiento. Porque no es del que cree ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, usted ha venido a la iglesia no porque usted se haya arrepentido, porque hasta eso lo puso el Espíritu Santo. Nada que usted haya hecho, no, que yo vine, que yo me entregué a Cristo. A veces decimos así, ¿no? Pero no entendemos que hasta eso lo puso el Espíritu Santo. Él colocó el arrepentimiento en nuestros corazones. Él colocó ese sentir de culpa que nos llevara a la iglesia. Él colocó eso, de manera que llegamos porque el mismo Espíritu Santo colocó su sentir en nosotros, para que no nos gloriemos ni siquiera en eso. No, que yo me arrepentí, que yo busqué. No, porque al final toda gloria es para Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Efesios 6:11 dice. Efesios 6:11. Y ya para ir terminando ya. Ojalá que no sean las 9 todavía. Efesios 6:11. Fije su mirada allí. Efesios 6:11. ¿Leyeron? Por lo demás, hermanos, estoy leyendo desde el 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, fortalécete, porque el diablo viene a acecharte. El diablo viene para destruirte. Y el diablo usa y te va a usar a ti mismo, hermano. Dice la Biblia que el día malo siempre viene, ¿o no? Para todos aquellos que están en el Evangelio viene su día malo. ¿Y cuál es su día malo? Cuando ese día te pasa todo. Ese día todo te sale mal. Ese día hasta quieres irte al mundo. Ese día quieres irte hasta pecar. Ese día no te interesa nada, no te importa nada en este mundo. Llega el día malo para todo el ser humano. Eso está escrito. ¿Y por qué? Porque Dios permite para ver tu reacción. Para ver cómo reaccionas. Por eso la Biblia dice, probad a los líderes. Pruébalos a ver cómo reaccionan. Porque si reaccionan mal, eso quiere decir su verdadera personalidad. Las cosas no son bonitas, no, todo no va bien, qué bonito, comemos pollo. No, las cosas se ven, lo verdadero se ve cuando hay problema. La verdadera personalidad de un ser humano se ve en los momentos difíciles.
Ahí se ven los traicioneros, ahí se ven las traicioneras, ahí se ven los que nunca anduvieron contigo de verdad, ahí se ven tus enemigos que te abrazaron, pero te odiaban a su vez. En un momento difícil, ahí se entiende. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Por eso, en el día malo, encontramos a Judas vendiendo a Jesucristo por 30 monedas de plata. Ahí, cuando los romanos vinieron y Jesucristo no tenía escapatoria, Judas saltó su verdadera personalidad. Y dice la Biblia que Judas mismo fue a buscar a los sacerdotes y le ofrecieron 30 monedas. ¿Te imaginas a Jesucristo mirándolo? Pero tú no me amabas, tú no decías que eres mi apóstol, tú decías que vivías conmigo hasta la muerte. Bastó este problema para que me entregaras por 30 monedas. Porque va a llegar el momento en que tú conocerás a las verdaderas personas que están a tu lado. Poder en la sangre de Cristo. Pablo también tenía muy buenos amigos, ¿eh? Pablo tenía a Himeneo, a Feleto, a Alejandro, a Demas. Tenía un montón de amigos que eran brazo derecho. Pero un día, cuando pasaron los problemas, a Pablo lo agarraron de enemigo. Y después de haberlo amado, lo aborrecieron, hermano. Y lo abandonaron, hermano. Pero ¿dónde se vio eso? En el momento difícil. Ahí se ve a la persona. Aleluya. Ahí se ve a la persona. Es como si tú tuvieras un pleito con el vecino y el vecino viene a pegarte y encima tu perro viene a pegar también a ti. Qué feo es eso, ¿no? Ahí te diste cuenta que tu mascota nunca estuvo de tu lado. Y esas cosas han pasado, hermano. Pero yo siempre he visto cuando las mascotas, los vecinos se pelean entre ellos y las mascotas también están peleándose ahí. Porque hay una fidelidad intrínseca. Hay una fidelidad de la gente que te rodea. Dios exige que la gente que te rodee sea fiel a ti. ¿Hasta aquí? Aleluya. Por eso la Biblia dice: prueba a tus líderes, pastor. Pastor, prueba a tus diáconos. Pastor, prueba a tus líderes. Y ponlos en un momento difícil a ver cómo reacciona. Y si tú ves que sale a resaltar su verdadera personalidad, ya sabes con quién estás tratando. Que en el día menos pensado te clava el puñal, no le interesa nada. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Dice el verso 11: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vienen las acechanzas, hermano. Si al mismo Jesucristo lo acechó el diablo, a los apóstoles fueron acechados ¿cuántas veces? ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Satanás ha pedido para zarandearte, te ha pedido. ¿Y cuándo dirá? Jordan, Satanás ha pedido para zarandearte. Y cuando el diablo pidió a Pedro para zarandearlo, ¿lo hizo caer o no? ¿O no lo hizo caer? Lo hizo caer, pues, hermano. Si Pedro negó a Cristo y todavía maldijo a Cristo. ¿Ah? Cuando los soldados le preguntaron: tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, tú vistes como ellos, tú eres de ellos. Y cuando Pedro se vio descubierto, maldijo a Cristo, hermano. ¿Ah? Yo puedo entender porque no tenía el Espíritu Santo, pero después entiendo a Pedro cuando muere boca abajo, ¿no? Y el soldado le dice: ¿cómo quieres morir? Yo soy indigno de morir como mi maestro, dijo. Yo no quiero morir crucificado así. Crucifíqueme boca abajo, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Mire cómo es una persona cuando tiene el Espíritu Santo.
¿Y cómo fue Pedro cuando el diablo lo zarandeó sin el Espíritu? Sin el Espíritu Santo, Pedro maldijo a Jesús. Y con el Espíritu Santo, Pedro muere por Cristo. Por eso el Espíritu Santo crea fidelidad en el ser humano. Lo hace fiel, lo hace paciente, lo hace una persona que tenga principios. A su nombre, a su nombre y a su nombre, hermanos, poder en la sangre de Cristo. Pero en Apocalipsis 20:10 dice que el diablo será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Y ese es su destino después de haber peleado más de 6.000 años contra la humanidad. Después de haber mandado al infierno a millones y miles de millones de seres humanos. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego. Al lago que arde con fuego y azufre. Ahí fue arrojado. Y ahí sí sufrirá él. Sabe su destino. Sabe su destino. Por eso, aún el diablo está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad? Probar a los hijos de Dios en la tierra. Aleluya. Qué difícil hoy día es encontrar verdaderos hermanos. Y esto pasa en todas las iglesias. Qué difícil. La iglesia está llena de hermanos falsos. ¿Qué pasaría si el pastor comienza a probar a todos los hermanos? Uno por uno los pone en aprieto. Te aseguro que lo deja el 99% de hermanos. Hasta su familia lo deja. Te aseguro, hermano. Porque no hay capacidad bíblica en los cristianos. No conocen ni la Biblia. No la conocen, no la manejan, no la dominan. Por lo tanto, se dejan dominar por sus sentimientos, por sus emociones, por su carne. Y viven así. Pero acuérdense que el que vive de su carne cosechará corrupción, dice la Biblia. Los que agradan a la carne no entrarán al reino de los cielos, dice la Biblia. Porque tú puedes tener ciertas cositas, puedes tener ciertas pequeñas cositas, pero no pecado de muerte. Pecado de muerte quitan la comunión con Dios. Y eso ya lo he explicado yo en otros cultos. Quita la comunión con Dios. El pecado de muerte. Por eso el pecado de muerte es difícil cuando un cristiano peca. Que se restaure otra vez es bien difícil. Le cuesta lágrimas de sangre, hermano. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Porque Dios no es como el diablo que al momento se aparece. Dios es caballero. Y si tú lo llamas, será para que Él venga también, porque tú lo has llamado mucho tiempo, no un momento. Porque Dios tiene que estar seguro que tú le estás llamando de corazón. Aleluya. Por eso, hermanos, no ignoremos las acechanzas del diablo. No ignoréis. Porque Él ha venido para robar, para matar y para destruir, dice San Juan. Que el diablo ha venido para matar, robar y destruir. Pero también dice, mismo Juan dice, que Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y para destruir las obras del diablo. Así que si nos acercamos a Él, vamos a vivir confiados y en victoria. Porque el gran día pronto vendrá. De repente Cristo viene en esta noche. Y que estemos preparados para irnos con Él. Que estemos preparados como Jesucristo. Jesucristo lo abandonaron todos, ¿no? Usted sabe eso, ¿no? Jesucristo lo abandonó su familia, hasta su madre, todos lo dejaron, ¿no? Todos lo dejaron prácticamente a Jesucristo, ¿no? Pero era necesario para afinar su carácter, ¿no? Es necesario pasar muchas cosas para que el carácter, el temple, se haga más guerrero, se haga más fuerte, para que seas invencible, hermano.
Aleluya. Toda la Biblia está hecha para hacer de ti un guerrero invencible de Cristo. Pero para que pase a esto, llegues a eso, tienes que pasar muchas pruebas. Por eso Pablo dice que después de haber pasado muchas pruebas, serás perfeccionado. Y serás o llegarás a la estatura de Cristo. Pero después de muchas pruebas. Por eso las pruebas vienen siempre. Y son necesarias. Por eso hay que aprender a confiar en el único que nos puede salvar. Se llama Jesucristo. Vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios en esta noche. Aleluya. ¿Qué hora es, hermano? Vamos a ver. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Tu palabra siempre es buena. Tu palabra nunca ha sido mala, Señor. Palabra eficaz, palabra de poder, de verdad. Esa palabra que quede grabada en mi corazón, en mi intelecto, en mis huesos. Quede grabado en mi alma con letras de fuego. Tu palabra, Señor, que nunca se borre. Jamás se borre esa palabra, Señor. En mi vida sea el tesoro más grande que puede dar a cada hermano. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor. No somos dignos de nada, Padre. Perdónanos, Dios mío. Queremos prepararnos para tu venida. Queremos estar preparados, pero las pruebas vienen. Y cuando vienen las pruebas, Señor, los hermanos caen. Muchos caen y no se levantan. Dios mío, dale fuerzas. Así como dijiste a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, dijiste. Y Pedro volvió otra vez a los caminos. Así cada hermano que ha caído, cada hermano que no ha soportado las pruebas, pueda volver una vez más, pero con mayor ímpetu, con mayor deseo, con mayor experiencia, a buscar al Dios, aquel Dios que nos puede dar la victoria y la salvación. Gracias, Señor. Atamos toda obra del diablo. Echamos fuera toda obra del diablo. Toda obra satánica, hechicería, brujería, satanismo, hecho fuera. Toda obra del diablo se quema ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se destruye ahora. Toda enfermedad en el estómago, en el corazón, en la mente. Toda enfermedad en el cuerpo de tus hijos, hecho fuera en el nombre de Jesús.